Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E nesta manhã vamos falar sobre logoterapia. O que é isso de logoterapia? De acordo com a Associação Portuguesa de Logoterapia, a logoterapia concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por este sentido. Ela é, de facto, uma psicoterapia centrada no sentido e que considera sua tarefa ajudar o paciente a encontrar sentido na sua vida. Para a logoterapia, a busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora no ser humano. Para falarmos deste assunto, nada melhor do que ter aqui à conversa, não é? O presidente da Associação Portuguesa de Logoterapia, Javier Calderón. É? Já vamos falar com ele sobre este tema. O Javier, que é advogado e logoterapeuta, Master em Intervenção Psicossocial em Menores, Master em Antropologia Personalista e especializado em Criminologia e Delinquência Juvenil. Mas como é habitual sempre, antes de iniciarmos o nosso programa, vamos pedir a intercessão de São José, aqui junto da sua imagem, para que ele seja o bom intercessor, portador também destas tão importantes informações chegarem ao nosso coração. Reze então connosco. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em nossa ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confiamos, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. E assim, depois do momento de oração, eu vou convidá-lo neste momento, antes de me juntar aqui na nossa sala de estar aqui com o Javier, para acompanhar uma rúbrica com a enfermeira Andreia Amaral, que nos vai sugerir o que devemos ter na caixinha de primeiros socorros aí em casa. Ora veja. Olá, sou a Andreia e sou enfermeira há cerca de 10 anos. Há praticamente 5 anos tirei a minha especialidade em enfermagem à pessoa em situação crítica, mas direcionado para a pediatria, bebés, crianças, adolescentes, em ambiente de urgência e cuidados intensivos. E hoje o tema não podia ser melhor. A mala de primeiros socorros do bebê foi uma invenção minha, foi criada por mim, a partir da mala de primeiros socorros de adulto, porque de facto é muito importante nos dias de hoje termos particular atenção aos medicamentos que temos em casa quando temos bebés. Foi para apoiar famílias, pais, avós, madrinhas, tios, padrinhos, que criei o projeto SOS Mamãe e o respectivo blog em abril de 2020 em www.sosmamã.pt e podem também encontrar-me nas redes sociais Instagram ou Facebook com o nome SOS Mamã PT. E então aqui hoje, como já vos estava a dizer, venho falar-vos da mala de primeiros socorros em bebés e crianças. É uma mala que é muito importante e que devemos preparar já na gravidez. Nós temos de nos preparar em casa, aliás, o povo português é muito assim, nós somos de rotinas, precisamos de nos preparar e de estar habituados a um determinado hábito para depois não falharmos. Apesar de os erros poderem acontecer em qualquer casa e os acidentes também, na maioria das vezes até acontece nas casas onde temos mais cuidado. É para isto tudo e para prevenirmos acidentes, sobretudo intoxicações medicamentosas que ainda são tão frequentes nas nossas urgências de pediatria, que achei que era tão importante todos os cuidadores aí em casa terem uma mala destas. Ou seja, todo o sítio onde o nosso bebê vai estar tem de estar preparado para ter medicamentos para esse bebê e ter esses medicamentos devidamente armazenados num local longe da vista e do alcance de bebés e crianças. Não se esqueçam que agora nasce o vosso bebê, mas daqui a 6, 7 meses começa a gatinhar.
e de gatinhar até começar a andar e a ganhar criatividade para conseguir subir e chegar ao sítio onde estejam os medicamentos é muito rápido. Temos muitos bebés que entram nas urgências hospitalares porque ingeriram a pílula da mãe ou o medicamento para dormir da avó ou o detergente da louça ou a lexívia acidentalmente e, portanto, temos de ter muito cuidado com tudo o que temos corrosivo e medicamentoso que deve estar guardado em locais altos, devidamente selados, em armários da cozinha, por exemplo, um armário alto por cima do frigorífico ou então numa despensa, também num armário alto e devidamente selado. Porque esta mala vai ter todos os medicamentos que são do nosso bebê. E não se esqueçam, mala do bebê é uma, mala dos pais ou de outras pessoas que vivam em casa deve ser outra, para que não nos enganemos também nos medicamentos que damos ao bebê. Na segunda parte venho mostrar-vos tudo aquilo que não pode faltar dentro desta mala. Fiquem desse lado, até já! Agradecemos assim a Andréa Amaral, do SOS Mamã, por estes preciosos conselhos. E já sabe que estamos a falar sobre, ou vamos falar sobre logoterapia. Connosco está o presidente da Associação Portuguesa de Logoterapia, Javier Calderón. Bem-vindo, Javier. Obrigado a você. E antes de começarmos, vou começar com uma frase de Viktor Frankl. Não é? Vamos saber, não é, quem ele é, mas deixo já com esta frase. Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la e quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Javier. Olá. Olá. Então, quem é o Javier? Não é? Fale-nos um pouco de si. Sim. Bom, yo soy, como puede verse, soy español, nací en Sevilla, Andalucía, y conocí a una mujer maravillosa, que es mi actual esposa, y tengo unos 7 hijos que también son maravillosos, dan problemas como todos, ¿no? Y bien, yo, como me presentaron, soy abogado y logoterapeuta, más mi trabajo profesional está 100% ligado a una IPSS que yo fundé con mi mujer, llámase Asociación Emergencia Social, y que lucha por combatir la pobreza y la exclusión social, ¿no? Aquí en Portugal, en Lisboa. Y más pronto, yo siempre gosté mucho de logoterapia y pronto, estoy muy contento, agradeceros mucho el facto de me ter invitado aquí a hablar de un tema que me apasiona, ¿no? Que es la logoterapia, y la oportunidad de llegar a más personas, ¿no? E como é que surge esse interesse, não é, pela logoterapia? O que é que fez torná-lo, não é, assim, psicoterapeuta? Sim. Vamos ver, yo durante mi juventud experimenté lo que Viktor Frankl, que es el fundador de la logoterapia, como saben, denominaba vacío existencial. Vacío existencial. Vacío existencial, ¿no? Que después podemos hablar, ¿no? Mas leí un libro que parece que está de moda, ahora todo el mundo lee ese libro. Cuando pregunto qué está a leer, las personas dicen, no, está a leer Un hombre en busca de un sentido, un libro muy bonito. Mas este libro realmente apasiona y es muy interesante. Mas yo aprofundicé en una idea, que es que me hizo sentir responsable y arquitecto de mi propio destino, ¿no? Y que es la siguiente, es decir, Viktor Frankl me enseñó, ¿no?, que si bien casi todo lo que nos acontece en la vida no está bajo nuestro control, bajo mi control, ni cuando nazo, ni cuando moro, ni si después voy a ser atropellado por un carro, mas hay una cosa que depende de mí, que frente a cualquier circunstancia, que es la palabra llave para mí en logoterapia, que es la actitud. Es decir, la persona humana es libre de escoger su actitud frente
a los acontecimientos de su vida, por ya sean tristes o no sean tristes. Entonces, no cuando yo leí, más cuando yo comencé a experimentar eso, es decir, al principio es difícil, ¿no? Más con el hábito ya se torna inconsciente, Sí. al final, con el esfuerzo, A ¿no? prática. Cuando ya acostumaba a hacer stop, a parar, ¿no? Decía, me acontece tal. Yo reparaba que entre el estímulo y la respuesta existe un ámbito de libertad. Es decir, y por ejemplo, si ficaba con voluntad de zangarme, me preguntaba antes, ¿esto tiene sentido? ¿O puedo ser lo suficientemente creativo como para encontrar maneras de que esto me faça más feliz? ¿Mm? Sí. Entonces, al final, y la vida, gracias a Dios, esto a hablar de cuando yo tenía 17 años, me enseñó que realmente las personas tenemos que fugir del victimismo y ser responsables, ¿no? Es decir, yo puedo configurar mi destino, ainda que sea una circunstancia muy difícil. E isso fez-lo tornar-se psicoterapeuta? Sí, porque, vamos a ver, yo nunca pensé tornarme psicoterapeuta. Igual que nunca pensé tornarme trabajador o director de una ONG, ¿no? De una Sí. IPSS. Nunca. Eso es lo engraçado que tiene la vida, ¿no? Sim, é verdade. Más sinceramente, como yo vi que la logoterapia me ayudó tanto. Después llegué aquí a Portugal y yo veía que realmente la logoterapia es poco conocida. Hay pocos profesionales de la logoterapia. No Sí. solo aquí, más en España. Sim, sim, sim. Y entonces yo vi que no existía ninguna institución o asociación de logoterapia, ¿no? Y digo, pues, voy a sembrar. Es decir, voy a sembrar y por eso digo que agradezco a vuestro programa, porque esta es una ocasión que yo tengo de sembrar. Entonces hice una asociación para dar a conocer la logoterapia y hacer acompañamiento logoterapeuta a las personas que lo deseen, ¿no? E o que é especificamente a logoterapia? Qual o sentido etimológico da palavra? Não é? O que é que significa exatamente logoterapia? Sí. Es decir, pronto, yo no soy muy especializado en estas cosas, más por lo Para que as sé. pessoas perceberem Por lo que bocadinho. sé, sí, sí. Entonces, la logoterapia, logos es un término griego que puede ser usado en varios sentidos. Por ejemplo, palabra. Más Víctor Frank usó un termo de sentido. Y terapia es curar. Entonces, la logoterapia es una terapia específica para prevención y tratamiento del vacío existencial. Que ya veremos lo que es, si da más. ¿Cómo? Es decir, las personas que están, que como dice Víctor Frank, y yo concordo, es decir, yo acho que si Víctor Frank levantara la cabeza en nuestro tiempo, ficaría como Sí. diciendo, soy un bocadillo profeta, ¿no? Porque ya en su época, él decía que la gran enfermedad del siglo XX era el vacío existencial, ¿no? Sim. Yo pienso que en el siglo XXI el grado de vacío existencial es mucho más profundo que en mayor. el siglo XX, ¿no? Entonces la logoterapia tiene como objetivo prevenir y curar los efectos, porque el vacío existencial en sí no es malo, del vacío existencial, y después es una terapia complementaria. Víctor Frank tenía la suficiente humildad como para reconocer que la logoterapia si no es un remedio para todo. Entonces, es una terapia complementaria para la prevención o cura de otros tipos de trastornos, ¿no? Muito bem. E o que é que o apaixona na logoterapia? Uf. Prácticamente todo, ¿no? Mas, si tuviera que escoger así algo así, pues, si callar sería, ¿cómo es que nos llamamos en logoterapia la triada trágica
a tres A fenómenos. tríade trágica. Tríada trágica a tres fenómenos, que son el sufrimiento, a culpa y la muerte. Sí. A mí siempre me interesaron esos tres temas. Y nos en logoterapia llamamos optimismo trágico a la capacidad que la persona tiene de posicionarse frente a su sufrimiento, frente a su culpa y frente a la muerte y dotarla de sentido. Entonces, por ejemplo, Frank decía que frente al sufrimiento una persona, como dice antes, es decir, por ejemplo, para que se possa entender mejor y no entrar en abstracciones, ¿no? Yo puedo tener un cancro. Yo puedo, por ejemplo, nacer en una familia con muchos problemas. Yo no soy responsable del cancro. Yo no soy culpable, disculpe, del cancro. No soy culpable de nacer, por ejemplo, en una familia desestructurada, con mi padre alcohólico, por ejemplo. Mas sí soy responsable de la actitud que tengo frente al cancro. Entonces, hay personas, por ejemplo, y yo tengo mucha experiencia, por ejemplo, en el ámbito familiar, ¿no? Yo veo que hay jóvenes y crianzas que cuando nacen en ambientes difíciles, se hacen víctimas y se dejan llevar. Por ejemplo, dice, no, sí, un mecanismo cómodo, en el sentido de decir, pronto, mi padre es violento, entonces, o es bébedo, o tiene tal problema, entonces yo faço lo que mi padre, lo que aprendí. Y hay personas que piensan, desde mi punto de vista, erróneamente, de que las personas están determinadas por el medio ambiente. Las personas están condicionadas, más no determinadas, sino teníamos que esquecer el término resiliencia. Entonces, ven crianzas y jóvenes que en las mismas circunstancias o peores circunstancias se posicionan frente a lo que le está a acontecer y dicen así, yo no quiero ser como es mi padre. Cuando yo tenga una mujer, voy a hacer todo lo contrario que hace mi padre. ¿Por qué? Porque yo estoy a ver que mi padre está a magoar a mi madre. Claro. Yo sufro con eso y no quiero ser así. Entonces, la actitud puede variar, ¿no? Después, frente a la culpa, pues nos decimos en logoterapia que la culpa tiene una función. Hay mucha gente y esto es un problema, hay mucha gente que tiene pánico a la culpa. Es decir, hay sistemas ideológicos, no estoy a hablar ya más, sistemas antropológicos que tienen como finalidad evitar el sentimiento de culpa. Entonces, la culpa es precisa, es necesaria. Es decir, la culpa existe, lo que acontece es que existe una culpa que es patógena y una culpa que es sana, ¿no? La Sí, culpa saudável. sana es aquella que me lleva a mí a rectificar. Uma E que a é pedir patológica desculpas. e outra que é saudável. A saudável Sim. leva a retificar, não é? Claro, porque si yo faço una asnera y no siento culpa, tengo un problema. Exato. puedo ser un bocadinho psicópata, ¿no? Sim, exatamente. Mas, si yo faço una asnera y siento culpa, eso es buena salud. Ahora, ¿cómo es que configuro esa culpa? Pues si esa culpa me lleva a mí a pedir disculpas, a arrepentimiento sano y a rectificar, me transformo en una mejor persona. Ahora, si la culpa me lleva... Yo conozco personas, en mi vida he conocido personas por pena, que la culpa le ha llevado al suicidio. Claro. O sea, la exato. culpa es terrible. Estamos a hablar aquí de culpa. No quiero contar ahora porque estamos a hablar hasta mañana, ¿no? Mas hay muchas personas, por ejemplo, que hacen una asnera grande. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo triste, ¿no? Por ejemplo, un aborto. Sim. Y esas personas reparan que aquello que hicieron fue un daño grande. Mas hay personas que no se perdonan. Que esa culpa no son capaces de posicionarse frente a aquel facto y decir, ya está, ya pasó, ¿ok? Ya pasó. Ya pasó, ahora vamos a aprender con el error, vamos a ayudar a tal asociación que
que previene o ayuda a las mamás que precisan ayuda y no quieren abortar. Vamos a configurar ese drama y convertirlo en algo que me ayude a mí a ser más feliz y a otras personas. Y después la muerte, que todo el mundo tiene miedo a la muerte, yo también. Todos temos, não é? Todos tenemos miedo a la muerte más. Imagínese un juego Benfica Sporting. No. Un juego Benfica Sporting que nunca acabase. ¿Qué acontecería con un juego de Benfica Sporting que nunca acabase? Es decir, vamos a ver, comienza el juego, y los jugadores ya saben que nunca va a acabar. Entonces, sabemos que ese juego va a ser un juego irresponsable. ¿Por qué? Porque si nunca va a acabar, no interesa el resultado, no interesa si Faso batota o no, no interesa si yo bato en el árbitro o no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la muerte es una fuente de sentido. Porque si yo sé que voy a morir, y el hombre es el único ser que sabe eso, es muy importante cuando hablamos de hombres y animales, eso hace que yo sea responsable de mi tiempo y que valore el tiempo. Entonces, yo no sé cuándo voy a morir, más que bonito es llegar el día de mi muerte y que yo pueda olhar para atrás y decir, mi vida estuvo llena de sufrimiento, estuvo llena de dificultades, mas mi vida, si yo veo un libro de mi vida, digo, mas estaba llena de sentido. Exatamente. Cada folla branca estaba escrita de una manera con sangre, mas con sentido. Y qué triste es llegar al final de la vida y reparar que tu vida fue una vida vacía. Hay muchos problemas y hay mucha gente que llega al final de la vida, inclusive se suicida, porque repara que su vida fue una vida que no supo empregar el tiempo. Por eso es muy importante, sobre todo yo hago un apelo a los jóvenes, a todo el mundo, más especialmente porque tienen toda la vida por delante, ¿no? Para aprovechar bien el tiempo. Yo a veces fico un bocadillo preocupado cuando veía estos comportamientos adictivos, a veces ya sea la pornografía, sea por ejemplo a los videojuegos, sea el Instagram, ¿no? Continuamente. Está bien un bocadillo de Instagram, mas cuando las personas ya están horas y horas, eso lleva al vacío, ¿no? Exato. Hay que aprovechar el tiempo. Antes de irmos para intervalo, de forma breve, o que diferencia para si a logoterapia de outro tipo de abordagem? Sí, voy a decir un ejemplo más, no es para mí, es para Víctor Frankl. Para Víctor Frankl. Víctor Frankl fue alumno de Freud, que como saben, pues fue el fundador del psicoanálisis. Y Víctor Frankl no concordaba con algunos principios antropológicos del psicoanálisis. Pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que él decía, ¿no? Es decir, él decía, yo no pienso como Freud que el ser humano sea impulsionado o lo que le motive sea el inconsciente o la palabra pulsão, que es la llave en el psicoanálisis. El ser humano no es un ello, algo que es mexido por fuerzas inconscientes. Entonces, él decía, Víctor Frankl, no, eso es un reduccionismo, eso es un determinismo. Ok. Y después fue alumno de Adler, y Adler decía, no, tampoco concordaba con Freud, mas él decía, no, el principio de placer no es un principio válido, que decía Freud. El principio válido es el principio de poder, el principio de yo sentirme con autoestima alta, yo sentirme bien, superior. Y decía, no, decía Víctor Frankl, es decir, las personas no procuramos eso, es decir, también es un determinismo, porque en el fondo Adler también falaba de fuerzas inconscientes, impulsos, etc. Él decía, el hombre lo que procura es un sentido a su vida, y el hombre es mucho más que mecanismos inconscientes, que es mucho más que un animal en evolución.
es mucho más, ¿no? La persona es mucho más. Y entonces, bien, pues la antropología de Viktor Frankl es muy diferente a la antropologia de Freud ou a antropologia de Adler. Muito bem, já vamos continuar a nossa conversa, até para saber mais quem é Viktor Frankl, mas vamos falar sobre isso na segunda parte do nosso programa. Até já. Sejam muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa. Já sabe que estamos a falar sobre logoterapia com o presidente da Associação Portuguesa de Logoterapia, Javier Calderón. Mas antes de voltarmos ao tema do nosso programa, vamos acompanhar a segunda parte da rubrica com a Andreia Amaral, com a caixinha de primeiros socorros. Como o prometido é devido, aqui estou eu e a mala de primeiros socorros para poderem conhecer devidamente tudo o que deve conter. Então, elas são criadas mesmo para terem 2 andares e podem encontrar uma mala de primeiros socorros à venda em qualquer superfície comercial, da mais barata à mais cara, claramente sem os produtos lá dentro. Depois vão adquirir os vossos produtos conforme a necessidade de quem estiver aí em casa. Esta apropriada a bebés, devemos ter na prateleira superior tudo o que é material não medicamentoso, ou seja, não há medicamentos na parte de cima. Porquê? Porque se o nosso bebé eventualmente encontrar a mala, perdida em algum sítio porque sem querer nos esquecemos, ninguém é perfeito, não é? Ele quando abrir a mala vai brincar primeiro com tudo o que não é medicamentos e portanto corremos menos risco de ele ter alguma intoxicação medicamentosa com algum xarope ou algum supositório que aqui esteja dentro. Então, na prateleira superior, vamos começar a mostrar, temos adesivo, que pode ser importante, tal como a ligadura. Imaginem uma situação de fratura ou de entorse, o bebê magoou-se, é preciso imobilizar o braço ou a perna do bebê antes de chegar à urgência hospitalar e, portanto, pode ser importante termos a ligadura e o adesivo, os pensos rápidos em caso de feridas que possam surgir no nosso bebê e também o termómetro. O termómetro é muito importante e eu aconselho sempre este tipo de termómetros, os termómetros mais antigos que temos, neste caso até é eletrónico, mas são bons termómetros que permitem ver temperatura retal, que aconselho até cerca dos 5, 6 meses de idade, e depois temperatura axilar. Não se esqueçam que aqueles termómetros que temos timpânicos ou mesmo aqueles cutâneos não são tão fiáveis e, portanto, é preferível ter um termómetro mais barato e que vê verdadeiramente bem a temperatura do nosso bebê. Depois, uma seringa que pode servir para dar xaropes ao nosso bebê quando eles não aceitam as colheres e é mais difícil dar então com a colher, podemos dar com seringa, ou então se adquirirmos também um adaptador. Os adaptadores vão ser ótimos porque são de silicone, não magoam a narina do bebê e podemos utilizar o soro fisiológico para fazer a lavagem nasal, como vos mostro em tantos vídeos que tenho no blog e também nas redes sociais. Depois, ainda na parte superior, se tivermos espaço, um saco de vómito, pode ser preciso, o bebê pode vomitar, e ainda as compressas, que devemos ter tamanho pequenino, por exemplo, para a lavagem dos olhos ou do nariz do bebê, e tamanho maior para alguma ferida que precisemos de limpar ou desinfetar. Então a parte de cima da nossa mala está tratada. Quando chegamos à parte de baixo, temos então os principais medicamentos a ter em todas as malas de primeiros socorros de bebés e crianças. Benuron, o medicamento de primeira linha para a febre e para a dor, não esquecer que também se dá em caso de dor. E o Brufen, que podemos dar a partir dos 4 meses de idade, ou se tivermos de dar antes dos 4 meses, só com indicação médica, e que pode ser intercalado com o Benuron em caso de febre ou também de dor, também tem efeito analgésico. Depois cá dentro ainda temos soro de reidratação oral. O soro oral é um soro que tem todos os eletrólitos necessários para o caso do bebê estar a vomitar ou com diarreia, vai permitir que hidratemos o nosso bebê, e ainda betadine para desinfecção de feridas, pequenas feridas que tenhamos. Eu aconselho sempre estas unidoses porque escusamos de gastar uma dose tão grande daquelas embalagens grandes
que depois têm uma validade tão curta, portanto compramos as mais pequeninas, e ainda devemos ter soro fisiológico também para a limpeza de feridas. Depois, se o nosso bebê estiver obstipado, devemos ter bebé gel. Bebé gel é um clister pediátrico, é dose pediátrica, tem a coloração cor-de-rosa e que de facto serve para o bebé conseguir fazer as necessidades quando ele não as consegue fazer, e é muito importante existir também na mala de primeiros socorros. E por último, ter Benuron e Ibuprofeno em supositório, porque quando os bebés estão a vomitar não lhes podemos dar por via oral, não é? O xarope, nesses casos, vai estar descartado. Então vamos optar por Brufen ou Benuron em supositório. Temos várias doses adequadas ao peso de cada criança e aí vocês devem adaptar ao bebé que vocês têm em casa. Não se esqueçam, ter sempre o 75 mg e o 150 mg de Brufen e o 125 e 250 mg de Benuron. Tendo estes medicamentos todos na nossa mala, já temos mais segurança se o nosso bebé tiver febre, vomitar, tiver uma queda, tiver diarreia, alguma circunstância que não seja esperada. E não se esqueçam, não acontece só na casa dos outros, pode acontecer na nossa. Previnam-se, tenham todo o cuidado e eu estarei deste lado, quer no blog SOS Mamã, em www.sosmamã.pt, mas também nas redes sociais Instagram e Facebook, em SOS Mamã PT, e ainda no Gmail, em mailsosmamã@gmail.com, para responder a alguma questão que tenha ficado desse lado. Obrigada a todos e um beijinho! E agradecemos assim à Andreia Amaral, da SOS Mamã, com mais um excerto, não é, da caixinha dos primeiros socorros. Não é? Muito obrigada. E voltamos aqui à nossa entrevista com o Javier. Javier, estávamos quase a entrar neste tema sobre a logoterapia. Quem foi então, não é, ele que foi o fundador da logoterapia, quem foi então o Viktor Frankl, não é? Ele que foi tão importante, não é, para a psicoterapia, ele que foi um exemplo de superação. Fale-nos um bocadinho. Então, Viktor Frankl nació en 1905 y murió en 1997, ¿no? Acho yo. Y bien, yo lo que caracterizaría, bueno, puedo decir, si yo tuviera que definir a Frank en una o dos palabras, que nunca se debe definir a una persona con una o dos palabras, sí. Más pronto, lo que más me llama a mí la atención es sinceramente su entusiasmo por vivir y su coherencia por luchar, atención, porque para mí coherente no es aquella persona que hace todo certinho, coherente es aquella persona que lucha por hacer aquello que acha que debe hacer, ¿no? Exacto. Y entonces, Viktor Frankl, bien, fue una persona, por ejemplo, ya a los 4 años, cuando era pequeñito, ya se preguntaba, si toda la gente muere, ¿cuál es el sentido de la vida? 4 años, impresionante, impresionante. Fue hermano de dos, es decir, la familia era papá, la mamá, sus 2 hermanos y él. Él tuvo una adolescencia complicada porque, como él mismo a veces fala, él sufrió un vacío existencial. A veces cuando hablamos de Viktor Frankl y de la logoterapia, que es prevención del vacío existencial, ¿no? Parece que estamos a hablar de teoría, mas estamos a hablar de una persona que sufrió aquello que está a explicar, ¿no? Entonces, él, cuando estaba a sufrir ese vacío existencial, pues comenzó a estudiar a filósofos y interesóse mucho por la antropología y fue muy influenciado por Max Scheler. Viktor Frankl era un apasionado da escalada, do alpinismo. Yo, las personas que tenían muy buen sentido del humor, las personas que yo tengo conocido que estuvieron en contacto con él personalmente también dicen que era un hombre con carácter, ¿no? Es decir, con energía. Bien, y después todos sabemos que fue una persona que es muy bonito, ¿no?
Yo cuando pienso en esto de Víctor Frank es muy bonito ver cómo aquel sufrimiento que él tuvo en los campos de concentración fueron como un estudio de campo, le llamaría yo, donde él carimba y dice, y demuestra, la logoterapia funciona. Su mamá fue quemada en un campo de concentración por los nazis. Estaba casado con Eli, perdón, acho que no sé cómo en alemán, mas estaba muy enamorado y su mujer la perdió a la también y estaba grávida y obligaron a abortar a su hijo en el campo de concentración nazi. Su papá murió en sus brazos de fome, de debilidad. Su mujer también la mataron y entonces prácticamente perdió toda su familia allí, ¿no? Sí. Más este libro, ¿no? Que es un libro que ya va por la 14 edición, quizá, ¿no? Que está considerado uno de los 10 libros que más influenciaron en la humanidad. Yo sinceramente cuando me dicen eso, fico un bocadillo con miedo, porque si este fue uno de los 10 libros que más influenció la humanidad no podía estar ubicado en este vacío existencial, acho yo. Como cuando me dice, no hay que un libro más leído en la Biblia. Leído sí, más asimilado, no entonces, Sí. más realmente es un libro que Víctor Frank escribió prácticamente en un día. Y que todo el mundo, casi todo el mundo que yo conozco que escuchó hablar de logoterapia es porque tenía leído este libro. Es apasionante porque no es un libro de desgracias, es un libro de sabiduría. Es decir, aquí Víctor Frank, ¿por qué que apasiona tanto el testimonio de Frank? Porque Frank usa unos conceptos logoterapéuticos que después aplica en ese campo de concentración y realmente funciona. Es decir, si nos vemos cómo él usaba un sentido de humor, del arte, del amor, etcétera, etcétera, muchos conceptos logoterapéuticos, ¿no? Y cómo él superó todo ese sufrimiento de una manera resiliente, ¿verdad? Porque las tragedias pueden destruirnos o pueden hacernos mejores personas. Sí. Entonces, impacta. Es un libro que impacta. Entonces, es bonito ver como Víctor Frank no es una persona teórica. Dice, no, la logoterapia es una ideología cualquiera que yo acho. No, él va al campo de concentración. Ya hay personas que piensan que la logoterapia nació ahí. La logoterapia no nació ahí. Ya nació cuando él era muito jovem e falou de logoterapia por primeira vez Os campos de concentração foi onde ele testou, não é? Aplicou, Sim, não é? sim, ele viveu como pensava lá. A logoterapia do qual ele já estudava, não é? Exatamente. Já estudava e... Exatamente. Aconselho muito ler este vídeo. Eu não recebo nada, não? Mas realmente é um livro que merece a pena. Então, esta ciência, não é, logoterapêutica, fundamenta-se em conceitos filosóficos e psicológicos que são liberdade da vontade, não é? Vontade, sentido e sentido da vida. Consegue explicar cada um deles? Sí, para as pessoas? En las aulas que yo doy de logoterapia, la formación, cada concepto pueden ser 2 horas. De forma Sí, sintética. Sí, voy a intentar, sí, no. Estoy a brincar. Só uma noção. Entonces, vamos a ver. Voy a procurar hacer que esto se perciba. Voluntad de sentido podríamos resumir en una palabra, que es misión. Es decir, las personas somos... es decir, no estamos aquí con una misión. Una misión, atención, una misión única y irrepetible. Y solo en la medida en que no somos fieles o somos coherentes con esa misión, es que podemos ser felices.
Una pessoa sin misión, una pessoa que no tiene razones por las cuales vivir, causas, ideales, amores, es una persona que difícilmente va a ser feliz. Entonces, Víctor Frank decía, parafraseando, citando una frase de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Sim. decía, quien tiene una razón para vivir, encuentra cómo. Entonces, y esto porque es muy importante, y con esto ya acabo este concepto primero, ¿no? Porque es muy importante, muy importante. Cuando vamos a poner un ejemplo práctico, para que la gente perciba mejor, ¿no? Es decir, vamos a imaginar que yo estoy perto de una persona que quiere tirarse la vida. Y yo quiero ayudar a esa persona. Entonces, muchas personas, por ejemplo, algunas, dicen a esa persona, vamos a imaginar, llámase Joao, ¿no? Entonces, falan con Joao, dice, Joao, no te tires la vida, ¿no? Porque tienes mucha vida por delante. Una persona que tiene una depresión, que quiere tirarse la vida, si le dices que tiene toda la vida por delante, piensa en ti, pues se tira. No quiero vivir más tiempo. Exato. No quiero vivir más tiempo. Entonces, es muy importante para las personas que quieren ayudar a otras en cualquier ámbito, en esta técnica logoterapéutica. Es decir, cuando queremos que una persona salga de la droga, cuando una persona... Hay que apelar, y fará con Joao, de que no de él. Él por él mismo se tira la vida. La vida para él no tiene sentido en ese momento. Mas si nos abrimos janelas de sentido en su horizonte existencial, por ejemplo, Joao, tú tienes mujer? Sí, fálame de ella. ¿Tienes filho? Fala. ¿Tienes trabajo? Hobby? Sí, fálame. Entonces, Joao, esta es la pregunta. Por amor a tu mujer, por amor a tu filho, por amor a tu empleo, por amor a ese arte musical que gusta, ¿no merece la pena seguir viviendo para no dejar un testimonio tan triste, un ejemplo tan pésimo de vida, de resolución de conflictos a tus filhos? No merece la pena, no pienses en ti. Eso le llamamos en logoterapia autotrascendencia y es la llave de la felicidad para nosotros, ¿no? Entonces, esa es la voluntad de sentido. La libertad de la voluntad ya falamos, es decir, es la capacidad, tiene un palabrón en logoterapia, más pronto, es la capacidad que nos tenemos de autodistanciarnos de las circunstancias que nos acontecen, que ya falé, ¿no? Es decir, yo no tengo control del 99% de las cosas que me acontecen, mas tengo la grandeza de poder tomar posicionamiento y una actitud. Por ejemplo, ¿cuál es, si callar? Es discutible, mas también me aconteció el otro día con una cosa de mi vida, ¿no? Y funciona. ¿Cuál es la actitud, si callar, que existe mejor frente al sufrimiento? Si una persona está sufriendo y está revoltada con su sufrimiento, puede ser pequeño, puede ser grande. Puede ser perder un telemóvil. Sim, pode ser puede qualquer, ser cualquier cosa. qualquer coisa. La aceptación y el compromiso. Es decir, cuando una persona acepta de corazón lo que le está a acontecer, esa persona entra en paz consigo propio. Mas no basta eso, es la aceptación del sufrimiento, porque cuando una persona quiere fugir del sufrimiento, sufre 2 veces más. Verdade. ¿No es? Esa es la experiencia que nos tenemos, ¿no? Sí, el otro día yo estaba en mi casa, porque a mí las mudanzas de tiempo me hacen mucho mal. Sí, te voltes maluco, psico maluco. Y entonces ya estaba a comenzar el invierno, tal, y dije, ya estaba a pensar todo lo que voy a sufrir en invierno. Como es que somos los seres humanos, ¿no? Y yo estaba revoltado ya, es que la situación, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que yo...? Y comencé al día a seguir, porque ainda yo estaba zangado con el mundo, con el cosmos. Xavier, ¿qué te falta? ¿Por qué? Aceptación. Y fiqué en paz a partir de ese momento. Aceptación. ¿Y compromiso qué quiere decir? Compromiso quiere decir, dentro del sufrimiento,
y la circunstancia en que yo estoy, voy a comprometerme con los valores en los cuales yo acredito. Un día de cada vez. Claro. Entonces, y de eso yo soy libre. Eso es lo bonito de ser persona, ¿no? De que yo puedo configurar, soy arquitecto de mi destino. Claro. Y después, el sentido de la vida. Víctor Frank distinguía 3 categorías de sentido, ¿no? El sentido de la vida no es una cosa abstracta, más yo encuentro sentido en mi vida aquí y ahora. Por ejemplo, pues hablamos de eso. Entonces, más aquí, 3 categorías de sentido. Es decir, la vida, una persona puede encontrar sentido a su vida de 3 maneras. Una, los valores creativos. Él decía, bien, una persona tiene la capacidad de configurar, ¿no?, la realidad. Entonces, él decía, la mayor fuente de sentido puede ser el arte, todo lo que faça yo que aquella cosa que yo possa decir, pero yo creé esto, por ejemplo, una obra de arte, etc. Más él decía, más importante un trabajo. Una persona que trabaja, Claro. encontra sentido a su vida. Sí. Si bien, Se bem que él hoje em falaba dia- del peligro do trabalho, ¿no?, de la neurosis dominical, es decir, hay personas que trabajan tanto, que deberían trabajar menos, Sim. no trabajar tanto, es decir, que hay personas que trabajan de más, es decir, ¿por qué? Porque dicen, no, es que mi negocio más importante, no, un negocio más importante en esta vida, caro amigo, es tu familia. ¿Bien? O sea, porque cuando tú estés a morir y te pregunten de qué ficas arrepentido, esto es una experiencia que ya se hizo, ¿no? No vas a decir, fico arrepentido de ter trabajado tanto y no dedicar más tiempo a mis hijos, a mi familia, a tocar viola, etc. Lo emocional, en lo emocional es donde se juega la felicidad. Si 2 y 2 son 4, a mí eso no me aporta nada. Mas si mi hijo tiene un cancro, sí. Entonces, los valores creativos, los valores vivenciales, evidentemente dentro del valor vivencial más importante es el amor. El amor. Y después, curiosamente, el valor más importante dentro de los 3 que estoy a decir son los valores actitudinales. Es decir, Víctor Frank decía, esto va un bocadillo contracorriente, que donde nos podemos encontrar más plenitud y más felicidad es en la manera como nos posicionamos frente al sufrimiento inevitable. Es decir, si yo estoy a sufrir y puedo evitar, evita. Si no tengo un problema de... Más, cuando una persona se posiciona con valentía, creatividad, frente a un sufrimiento inevitable, puede llegar al estado más pleno como persona. O sufrimiento en sí no es bueno, mas nos transforma en melhores pessoas, não? Javier, vamos assistir agora a um excerto, não é? Uma entrevista de Viktor Frankl e depois vamos comentar. Muito Tá bem. What is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions. This is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of stress, or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. There's a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you
watch or study the lives of such people in just a detached, down-to-earth, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way than you presented it and you commented it in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined. Whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. So your basic philosophy is that life has meaning under all conditions, but how easy is it when there's a sense of hopelessness, a sense of despair, to recognize this meaning? Let me confront you with a somewhat strange definition of despair. As I'm used to proclaiming is that despair can be explained in terms of a mathematical equation. D, capital D, equals S minus M. What does it mean? Despair is suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair, he or she will certainly be prone to, in its suffering, I wanted to say, no meaning in the suffering, he or she will certainly be prone to despair and, under certain conditions, to suicide. But at the moment they can see a meaning in their suffering, they can mold it into an achievement, they can mold their predicament into an accomplishment on the human level. They can turn their tragedies into a personal triumph, but they must know for what. What should I do with it? But if people, like so many segments of present-day society and population, cannot find any meaning whatsoever in their lives, cannot see anything meaningful, they more often than not have something to live by. Or say at least enough to live by. They cannot see anything to live for. Bastante intenso tudo aquilo que foi falado sobre Viktor Frankl. Gostaria de comentar, Javier, antes de terminarmos também o nosso programa, que estamos perto de chegar ao fim. Sim. Então vamos ver. Si yo preguntase a las personas que están a vernos en sus casas, faría la siguiente pregunta: ¿quién de ellos no desea ser feliz? Mucha gente fala de relativismo, ¿no? Mas esto es una pregunta que parece ser no hay mucho relativismo. Es decir, todas las personas desean ser felices. Eso significa que no estamos aquí en esta nuestra situación existencial única y repetible para ser felices. Una persona es sabia si en esta vida, dentro de sus limitaciones y de sus circunstancias, consigue ser feliz. Viktor Frankl, y personalmente no concordo con todas las cosas de mi maestro, 99%, no todo. Mas la felicidad está en no procurarla. Es decir, cuando una persona se esquece de su propia felicidad y se trasciende, luta por ideales y personas que merecen la pena, la felicidad llega por efecto, no por intención. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, porque para que no se vea que esto es... Sí, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos acontece que las personas
van a una fiesta o van a, o mismo a asuntos importantes como por ejemplo un matrimonio o asuntos de vocación religiosa, cualquier asunto en la vida. Yo a veces cuando falo a jóvenes que, por ejemplo, van a contraer matrimonio, van a fundar una familia, les pregunto, ¿vosotros están aquí porque achan que van a ser felices en un matrimonio? Porque si piensan así está errado. Es decir, las personas no son felices en un matrimonio, las personas no son felices en el estado sacerdotal, las personas no son felices si son grandes deportistas. La felicidad está en cómo es que yo vivo esa mi misión. Exato. Si yo esa misión la vivo con autotrascendencia, sin mercantilismo, sin ser mercenario, es decir, a veces yo voy si callar, a estar con una persona porque quiero que esa persona me dé a mí. Y si yo veo que la otra persona no da aquello que yo deseo que da, fico triste o fico vacío. Evidentemente las personas no pueden preencher tu felicidad, Claro. mas tú la felicidad la vas a encontrar en cualquier cosa de la vida si tú te esfuerzas, y esta es la palabra llave. La gente tiene mucho miedo del sufrimiento. Es decir, en la vida todo lo que proporciona felicidad auténtica contiene dosis de sufrimiento. Exato. Entonces, ¿qué acontece? Yo soy un rapaz estudiante, ¿está bien? Entonces yo tengo claro que mi misión, mi vida es tirar 12º año, ¿sí? Y yo pregunto al rapaz, ¿estás a estudiar? ¿Tú qué quieres hacer? Yo quiero estudiar 12º año. ¿Y qué quieres hacer? Ser un gran profesional, ¿está bien? ¿Cuánto estudas? Yo estudio media hora. Claro, tem que aplicar-se. No, mas no eso no está en juego eso. Lo que está en juego es su propia felicidad. Un traidor, una persona que no es coherente con su proyecto de vida, Exato. no puede ser feliz, Exatamente. ¿no? Entonces, estamos aquí para ser felices y depende de no ser felices, no de las circunstancias, de la actitud que nos tenemos en esta vida, ¿no? Javier, muito obrigado. Teríamos Obrigado, aqui um programa maior, ou então é possível, talvez, possamos contar consigo para próximos programas. Muito obrigado pela sua Obrigado. presença. Obrigado. Também obrigado a Obrigado. si, que esteve aí desse lado. Esperamos que estejamos prontos, que possamos ter sido úteis, não é? Levar esta mensagem, não é? Esta informação acerca do que é logoterapia. Com certeza também pode procurar, não é? Se quiser saber mais sobre a logoterapia, a Associação Portuguesa de Logoterapia. E obrigada por ter estado desse lado. Já sabe que pode sempre seguir-nos aqui, não só o nosso programa está no YouTube Canção Nova Portugal, também seguir-nos nas redes sociais ou no nosso site e também na rádio, TV, internet, para estarmos sempre juntos. Muito obrigada a si também, que é benfeitor desta obra, que proporciona também levar estes conteúdos. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.